Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué gusto estar reunidos este jueves para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Y bueno, como algunos saben, estamos abordando de manera panorámica, libro por libro, en el orden que aparecen en nuestra Biblia, con la finalidad de promover la lectura, de promover el interés y de darles una síntesis de lo que enseña cada uno de los libros, cartas, documentos que tenemos en nuestra Biblia. Recordando que la Biblia como tal no es un libro, sino una gran biblioteca que contiene muchos libros en diferentes épocas, pero inspirados por el mismo Dios. En ese sentido, el día de hoy vamos a reflexionar sobre uno de los libros históricos más importantes para el judaísmo y para el cristianismo, que será el libro de Esther. Vamos entonces a hacer una oración para introducirnos en el libro de Esther. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y el tiempo que nos has regalado hoy. Te pido, Padre, perdones nuestros pecados, ilumines nuestra mente y llevemos en nuestro corazón el interés de aprender tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Todo cristiano debería ya haber leído Esther, porque es un libro pequeño y porque forma parte de la historia de la redención. Sin Esther y sin los acontecimientos narrados en Esther, el pueblo judío no hubiese sobrevivido, el Mesías nunca hubiese llegado y el cristianismo nunca hubiese llegado a ser tampoco. Es por eso que Esther es un documento muy importante. Bueno, vamos a abordar lo primero, el nombre del libro. El nombre del libro. El libro se llama Esther, tal como aparece en nuestras Biblias. Y Esther ha sido el título sin variación a lo largo de las edades, es decir, que casi en todas las versiones, o más bien en todas las versiones ortodoxas, como la Biblia hebrea, la Septuaginta, la Vulgata latina, las Biblias protestantes, el libro de Esther siempre se ha llamado Esther, a diferencia de otros libros que cambian de nombre de acuerdo a la Biblia que los registra. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a primero y segundo de Reyes en la Biblia hebrea? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tiene idea de cómo se le llama ahí? Lo dijimos hace tiempo, ¿no? Simplemente se le llama Reyes, nada más. No es primero ni segundo, sino Reyes. Y en la Septuaginta, ¿cómo se le llama a esos mismos libros? No se le llama nada más Reyes, tampoco se le llama primero y segundo de Reyes, serían tercero y cuarto de Reyes, porque Samuel lo toman como primero y segundo, y lo que sería para nosotros es primero y segundo, ya sería en la Septuaginta tercero y cuarto. Es una revoltura, pero lo que quiero decir es que algunos libros cambian de nombre de acuerdo a la versión en la que se incluyen. Por ejemplo, el Génesis en la versión hebrea se llama Bereshit, principio, pero en la versión griega se llama los orígenes, el Génesis, como lo tenemos nosotros. Y así los nombres de los libros van cambiando de acuerdo a la versión. Pero Esther ha sido el título sin variación a lo largo de las edades. También este libro y el libro de Ruth son los únicos libros del Antiguo Testamento que llevan el nombre de una mujer, Esther y Ruth, y que de hecho las dos son mujeres importantes en la historia de la redención. Y los libros llevan su nombre, Ruth, Esther, y son los únicos que llevan el nombre de una mujer. Tal como sucede con Cantar de los Cantares, el profeta Abdías y Nahum, el Nuevo Testamento no cita ni hace referencia a Esther. Ejemplo,
¿Alguna vez han escuchado a Jesús decir, como dijo el profeta Daniel? ¿Sí? Mateo 24, versículo 15. ¿Alguna vez escucharon decir a Jesús, como dijo el profeta Isaías? ¿También? ¿Alguna vez han escuchado a Pablo citar un salmo, un profeta? Bueno, pues el Nuevo Testamento jamás cita a Esther, ni Cantar de los Cantares, ni Abdías, ni Nahum. ¿Esto significa que no son libros inspirados? No, sí son libros inspirados, claro está. Y son libros inspirados por un principio que hemos enseñado en las primeras lecciones. Porque a los judíos les fue confiada primeramente la palabra de Dios, y ellos incluyeron estos libros y los reconocieron como canónicos e inspirados. Y aunque no se citan en el Nuevo Testamento, son documentos que debemos reconocer como inspirados y útiles. Bien, Hadasa, que es el nombre de Esther, vean por favor el capítulo 2, versículo 7. Dice así el 2.7: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, entonces se nota entonces que su nombre original, o el nombre que le daban en el arameo y en el hebreo, era Hadasa, que quiere decir mirto. Fue el nombre hebreo de Esther, el cual vino de la palabra persa estrella, eso significa. O posiblemente Esther también tiene una relación con el nombre de la diosa babilónica del amor, que se llama igual, Istar. Y recuerden que en ese tiempo era muy común que les dieran sobrenombres, como lo hicieron con Daniel. ¿Sí se acuerdan cómo le apodó a Daniel Nabucodonosor? ¿Alguien recuerda? Daniel es un nombre, pero Nabucodonosor le dio un sobrenombre. ¿Alguien lo recuerda? Belsasar, que precisamente es el dios principal de los babilónicos. Belsasar significa príncipe de Bel. En ese sentido, era muy normal que los santos del Antiguo Testamento, cuando estaban en el cautiverio, llevasen el nombre pagano de alguna divinidad, porque era el sobrenombre que le daba el imperio o el gobierno que los estaba subyugando. Bueno, entonces ese es el nombre del libro Esther, que significa estrella, y que probablemente también tiene una relación con el nombre de la diosa del amor, la diosa babilónica Istar. El autor del documento obviamente no fue Esther, y no sabemos realmente quién fue, porque ni en la evidencia interna ni en la evidencia externa tenemos objetividad. Por eso se dice en esta sección del autor que el autor permanece sin conocerse, no sabemos quién fue. Aunque los candidatos pueden ser Mardoqueo, Esdras y Nehemías, alguno de estos tres, Mardoqueo, Esdras o Nehemías. Ahora, lo que sí podemos saber es que el autor de este documento tiene ciertas características. Primero, noten lo que dice ahí: sea quien sea la persona que haya escrito Esther, lo primero es que poseyó un conocimiento detallado de las costumbres, modales e historia persa. Este personaje conoce las costumbres persas, los modales del palacio, todo lo que tiene que ver con la cultura de los persas. Y en ese sentido, ¿cuál de los tres candidatos que hemos sugerido cuadra un poquito más? ¿Quién sería? Mardoqueo podría ser, sí puede ser, porque era un personaje cercano a la reina Esther. ¿Quién más? Nehemías, porque era el copero, ¿se acuerdan? El copero del rey. Y Esdras, puede ser que también Esdras tuviese alguna posibilidad, aunque Esdras, estrictamente hablando, era sacerdote y escriba, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, podría ser que por su oficio de escriba y sacerdote tuviese un desapego un tanto por las costumbres de la época, pero pienso yo que el candidato más probable sería Nehemías o Mardoqueo, alguno de los dos.
Además de estar familiarizado de manera particular con el palacio en Susa. O sea, se narran detalles del palacio en Susa, que era la capital del imperio medo-persa, y por eso Mardoqueo y Nehemías son los más probables. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, teñido sobre cuerdas de lino, y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro. Esto es un dato interesante porque el copero tenía esta información muy probablemente. Y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. No sé si notan en esta porción que sí se dan detalles de lo que había dentro del palacio, detalles bastante específicos, ¿no? Entonces Mardoqueo pudo ser una probabilidad, sin embargo Nehemías también es un candidato probable. Bueno, esta persona también mostró un conocimiento íntimo del calendario y costumbres hebreas. ¿Eso qué significaría? Que era un judío, porque conoce el calendario y conoce las costumbres hebreas. Mientras que además mostró un fuerte sentido de nacionalismo judío. El escritor de Esther, sea quien sea, era una persona que amaba al pueblo judío y tenía un sentido nacionalista muy fuerte. Sin embargo, conocía bastante la cultura persa, en particular el palacio. Posiblemente un judío persa, es la probabilidad, quien más tarde se regresó a Israel, fue la persona que escribió Esther. Volvemos a reiterar las probabilidades, puede ser Esdras, Nehemías o Mardoqueo. Esdras, sin embargo, cuando da sus escritos, acuérdense que el sentido de Esdras es diferente. El énfasis de Esdras, ¿cuál era? Sacerdotal, pero su énfasis temático en sus documentos, ¿cuál era? El templo, lo relacionado al templo. Y este autor está más dedicado a las cuestiones nacionalistas, es como un revolucionario que escribe para demostrar que el pueblo judío ha sido exaltado. Esa es la idea central, aunque tiene conocimientos también del imperio medo-persa. Bueno, ¿cuál es el tema central de Esther? Así en términos generales, ¿alguien quisiera dar una sugerencia? Bueno, no sé si ya aparece en la pantalla. Pero el tema central es la providencia de Dios sobre su pueblo. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, lo voy a explicar de manera sencilla. Pro, antes de, videncia, visión, ver, providencia, ver de manera anticipada, ¿se entiende? Cuando se dice que un padre es un buen proveedor, lo que se está diciendo es que él ve de antemano las necesidades del hogar y las suple. La providencia divina tiene que ver con eso, que Dios de antemano ve todas las cosas y que Dios sustenta todas las cosas de manera que nada se sale de su control o de su administración. Esa es la definición sencilla de lo que sería la providencia de Dios sobre su pueblo. Y que a pesar de que las cosas parecen que van mal, y que a pesar de que las cosas aparentan crisis, dolor, adversidad, hambre o un intento de exterminio como lo fue en este documento, Dios prevé todo lo que acontecerá y Dios siempre está administrando los asuntos del mundo, del universo y de manera muy en particular los asuntos que tienen que ver con su pueblo. Eso sería providencia. Ahora, hay un texto clave para el tema central del documento que sería el capítulo 4, versículo 13 al 17. Ahora, a mí sí me gustaría que usted investigue un poquito sobre la providencia, le eche un ojo a algunos libros de teología, no sé, porque es un tema bastante interesante que vale la pena conocer. Dice así el capítulo 4, verso 13 al 17. Esto es cuando el pueblo ya tiene una amenaza de exterminio. ¿Sí recuerdan eso?
el pueblo judío va a experimentar su primer intento de exterminio. Y digo esto, primer intento de exterminio, porque aunque Faraón quiso acabar con el pueblo, solamente se dirigió a los varones, específicamente a los bebés, lo recordarán. Y aunque hubo pueblos que buscaron luchar con Israel, esta es la primera situación donde de manera real el pueblo judío está en amenaza de exterminio masivo. Así que el capítulo 4, versículo 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, o sea, le mandó un recadito a Esther, ¿no? Quien ya era reina en ese momento. Sin embargo, el que fuera reina no significa que fuese una esposa al estilo latinoamericano, donde podía tener una injerencia o una influencia muy fuerte sobre su esposo. Recordemos que era una de muchas esposas y que aún así no tenía la dignidad que tiene la mujer desde la perspectiva bíblica. Obviamente que el rey no la mira con la misma dignidad que un cristiano mira a su esposa. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Qué le está diciendo? No pienses que por ser la reina o por vivir en la casa del rey, tú no vas a escapar del exterminio como los otros judíos. No te vas a poder escapar de esto también tú. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, y sí, puedes quedarte calladita y no hacer nada, no arriesgarte a nada, yo te aseguro que respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué está diciendo Mardoqueo? No te vas a escapar, eso tenlo por seguro. Pero si no quisieras arriesgarte por tu pueblo a intervenir como reina o con la influencia que tienes, yo te aseguro que respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Para quién? Para los judíos. En otras palabras, no eres esencial. ¿Se entiende la idea? Dios puede usarte y Dios quiere usarte, esa es la idea. Sin embargo, si te acobardas, yo te aseguro que Dios, a través de otros medios, a través de otras personas, va a traer liberación y tranquilidad a este pueblo. ¿Se entiende la idea? Y eso tiene que ver con la providencia, que Dios tiene el control absoluto y que no somos indispensables. Pero aunque Dios tiene el control absoluto, Dios quiere hacer su voluntad, dejando que nosotros ejecutemos nuestra propia voluntad. Y es entonces cuando se traslapan la soberanía divina y la responsabilidad humana que llegamos al punto crucial de la providencia. Dios siempre sustenta, gobierna y controla el universo, específicamente a su pueblo, pero a Dios le plació que esto se haga a través de los medios humanos. ¿Y si Rosendo se rehúsa? ¿Y si Carlos se rehúsa? ¿Dios lo va a seguir haciendo o no? Sí, con otra persona, con algún otro medio. No somos esenciales, pero Dios quiso que estuviésemos ahí y que tomemos la decisión de hacerlo. ¿Se entiende la idea? Y entonces ahí tenemos el asunto teológico más importante del documento. Sigue diciendo el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Eso tenlo por seguro. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una pregunta existencial que tiene que ver con la providencia, la voluntad de Dios y nuestra responsabilidad. En algún momento usted y yo debemos preguntarnos: ¿por qué en este momento de mi vida estoy haciendo esto? ¿O estoy en tal lugar, con tales dones, con tales virtudes, con tal capacidad? ¿Dios quiere que haga algo? Sí, claro. En cada momento de nuestra existencia tenemos que cumplir con algunos propósitos. Es más, no hay ninguna otra persona que se parezca a usted y tenga la misma vida que usted, ni se va a replicar otra vida como la suya. Su vida es especial, sí es especial porque usted es imagen y semejanza de Dios, pero es especial en el sentido de que cada vida, cada existencia humana tiene una misión en este mundo, ¿sí o no? Cada quien tiene una misión muy en particular.
y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, fue lo que le dice Mardoqueo. Lo podríamos decir en muchas otras esferas, en muchas otras experiencias y contextos, pero usted debe llegar a la misma reflexión. ¿Quién sabe si para hacer esto he llegado yo a esta hora, a este momento, a este trabajo, a esta escuela, a esta iglesia, a esta familia? Todos cumplimos con un propósito de manera muy particular. Lo mismo pasó con José, ¿se acuerda? Todo lo que sufrió José el soñador tenía una misión. Y la misma pregunta le hubiésemos hecho. ¿Quién sabe si llegaste tú para esta hora a ser el segundo después de Faraón, para mantener en vida a mucho pueblo? Nuestra vida es importante no solamente por ser imagen de Dios, sino porque Dios nos ha dado una misión de manera muy en particular. No importa que seamos muy jóvenes, no importa que estemos muy viejos, nuestra vida es útil en el momento indicado. Y termina diciendo el versículo 15 en adelante: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, como que entendió el mensaje, ¿no? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley de Media y de Persia, obviamente. Y si perezco, que perezca. ¿Qué tanto valor tiene la vida de una mujer con decisión, con valor, con determinación en la obra de Dios? Bastante, ¿no? Una mujer que no le tiene miedo a perecer. Y la mujer en el relato bíblico, como en el caso de Ruth, Esther, siempre ha tenido un papel determinante. Por ejemplo, las mujeres que van a la tumba a ver al Señor, ¿sí lo recuerdan? ¿A qué riesgos se presentaban? ¿Ante qué riesgos estaban ellas expuestas? ¿Alguno? ¿Sí? A que vieran que eran seguidores de Jesús, igual Pedro cuando le preguntaban, él mismo lo negó por miedo, ¿no? Claro. Ellas aún así fueron Uno de los riesgos es que podían perecer por el pueblo judío, ya que eran vistas como mujeres que seguían a un hereje. Y si los soldados romanos estuviesen ahí en la tumba, también podían ser asesinadas o incluso violadas. Sin embargo, las mujeres siempre fueron determinantes en la historia de la redención, como usted, hermana, es determinante e importante. Pero si usted no actúa, liberación y refrigerio vendrá de otra parte, como dice el texto, porque no somos esenciales. No debemos depender totalmente del ser humano, no debemos depender totalmente del agente masculino, aunque Dios quiere que dependamos en algunas áreas, pero la mujer es importante como ser individual y puede hacer bastante si tiene un corazón como el de Esther. Y termina diciendo el versículo 17: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, ese es el tema, la providencia de Dios sobre su pueblo. Bueno, ¿cuál es el propósito del documento? El propósito es mostrarle al pueblo recién regresado a Jerusalén. Voy a mencionar algo. El libro de Esther se escribe después de los otros libros que ya vimos, pero los acontecimientos de Esther fueron antes de los acontecimientos de Nehemías y Esdras, ¿se entiende? O sea, ya se reconstruyó el muro, el templo, y ahora se escribe un documento para recordarle al pueblo lo que pasó, nada más. Pero en el orden de los acontecimientos fue primero lo que ocurrió con Esther, ¿se entiende? Y fue la exaltación de Esther y de Mardoqueo lo que logró que más adelante el imperio medo-persa diera facilidades, ¿se entiende?, para que el pueblo judío pudiera regresar. O sea, no fue así como fortuito, o como que Dios simplemente por arte de magia lo hizo. Dios lo hizo en su control soberano, pero ha permitido lo que vemos en Esther para que los reyes que aparecen en adelante tengan un poquito más de apego al pueblo judío y así le puedan facilitar la riqueza como la atención debida para reconstruir la ciudad y el templo. Entonces el propósito es mostrarle al pueblo recién regresado a Jerusalén cómo Dios en su providencia, a través de la historia, utilizó a Esther como un instrumento clave para que el reino persa
facilitara la restauración y la preservación del pueblo judío. Dos cosas, la restauración y la preservación del pueblo judío. También es probable que esto les haga recordar las promesas de Dios sobre la preservación del pueblo. Como era de esperarse, la profecía de Dios de extinguir a los amalecitas y la promesa de Dios de preservar a los judíos prevaleció. Bueno, tal vez como no somos judíos no entendemos mucho esto, pero cuando un judío lee Esther o leía Esther y se da cuenta que el pueblo judío está a punto de ser exterminado por un hombre llamado Amán, ¿se acuerdan? Que es básicamente un descendiente de Amalek, de los amalecitas, un pueblo pagano y perverso que tenía que ser exterminado, y que el rey Saúl, se acordarán, no exterminó, tanto que Samuel lo reprendió y el mismo Samuel tuvo que matar al rey Agag. Pues Amán, el enemigo de Mardoqueo que aparece en Esther, ¿todos conocen a Amán ya? ¿Sí? Ok, es un descendiente de ese pueblo, al que Dios dijo iba a exterminar y a humillar. Entre tanto que Mardoqueo y Esther serían los representantes del pueblo hebreo, al que Dios dijo que iba a exaltar y a preservar por los siglos de los siglos. En ese sentido, cuando se lee Esther, es como si mirásemos una película donde parece que el pueblo va a desaparecer y uno se preguntaría como judío, ¿y la promesa de preservación? Y para acabarla va a ser una malecita, un hombre perverso que Dios prometió exterminar juntamente con su pueblo. Pero a medida que avanzamos en la lectura nos damos cuenta que Dios cumple su promesa. Veamos primero cómo Dios prometió extinguir a los amalecitas. Por favor, busquen Éxodo 17:14. ¿Perdón? ¿Cuál tema, hermano? ¿Cuál texto? El tema, la providencia de Dios sobre su... Ah, ok. Perdón. Sí, la providencia de Dios, hermano. Es que eso ya pasó hace unos minutos, se me fue, perdón. 17:14 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria ¿de quién? De Amalek, de debajo del cielo. Esa es una promesa sobre el pueblo de Amalek, ¿se entiende? Otro pasaje, Deuteronomio 25, (17 al 19). Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, ¿qué dice? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es una promesa que tiene el pueblo. Este pueblo va a desaparecer, Dios lo prometió. Tenemos que exterminarlos y Dios nos va a permitir hacerlo. ¿Recuerdan entonces que el rey Saúl fue enviado a Amalek? ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Alguien recuerda? Perdonó algunas cosas que eran propias para la destrucción, parte del ganado, y perdonó al rey que se llamaba en ese momento Agag. ¿Sí lo recuerdan? Rey que no quiso asesinar el rey Saúl y el profeta Samuel. Me parece que lo decapitó, no recuerdo bien lo que le hizo, pero lo mató. Si ven conmigo aquí en Esther, capítulo 3, verso 1, ahí se menciona la descendencia, o más bien la ascendencia de este hombre llamado Amán, que era un hombre perverso que buscaba, como todo amalecita, destruir a los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán. Pregunta, cuando un judío leía esto, ¿cómo lo veía? Rarísimo. ¿Cómo es posible que el pueblo está subyugado y para acabarla, Dios permite que el rey Asuero exalte a Amán, una persona de los amalecitas? ¿Hijo de quién?
de Amedata Agageo, de ahí viene Agag, esa es la idea, es un descendiente de Agag, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, entonces, de alguna manera había promesas de exterminar a los amalecitas, pero también había promesa de Dios de preservar a los judíos. Génesis 17, del verso 1 al 8. Génesis 17, del verso 1 al 8. Bueno, es la promesa que se le hace a Abraham, si se acuerdan. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Obviamente que para Abraham esto era una broma de mal gusto, porque ya tenía 90 y tantos años y no tenía ni un hijo, ¿no? Y te multiplicaré en gran manera y te haré haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, por una parte está la promesa de la preservación del pueblo hebreo y la exterminación del pueblo amalecita. Y Amán, siendo un amalecita, lamentablemente en el capítulo 3 ha sido exaltado y los judíos están en peligro de exterminio. Así que el propósito de alguna manera tiene que ver con eso: mostrar al pueblo cómo Dios es fiel y en su providencia tiene el control de todas las cosas, cumpliendo sus promesas. La naturaleza literaria del documento pues es sencilla, es un documento narrativo histórico, ¿sale? Aunque me parece que en la sección hebrea aparece como profético. No sé por qué lo tienen así, o creo que aparece en los Ketubim, los escritos, pero eso ahorita no es importante. Bueno, la estructura del documento. Vamos a la estructura del documento. Yo la dividí en 6 partes. La primera parte habla de Esther, una muchacha humilde convertida en reina. Capítulo 1 al capítulo 2, versículo 18. El rey Asuero decide repudiar a su esposa Vasti, ¿sí lo recuerdan? Vasti era un poquito más rebeldita, ¿verdad? Y su lugar es ocupado por Esther, una muchacha judía, huérfana de padre y madre, y que había sido criada por su tío Mardoqueo. De eso trata la primera parte. ¿Quieren que los espere? ¿Están copiando? ¿O sigo? ¿Sigo? Ok. 2. Si alguien quiere el documento, se lo puedo enviar al grupo o de manera personal, ¿sale? Ok. 2. Mardoqueo y Amán se enfrentan. Esta rivalidad entre Mardoqueo y Amán, que es la expresión de la rivalidad entre los dos pueblos, de alguna manera, se ve desde el capítulo 2 al capítulo 3, versículo 6. Capítulo 2, versículo 19 al 3, versículo 6. Bueno, entran en escena el personaje más significativo de los judíos, Mardoqueo, y de sus enemigos, Amán. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey, favor por el que no recibe ningún beneficio. En cambio, Amán alcanza el favor real y se va encendiendo su odio hacia los judíos debido a que Mardoqueo se niega a reverenciarlo. ¿Cómo yo me voy a inclinar ante una amalecita? Esa es la idea. Si Dios ha dicho que los exterminemos y que Dios ha prometido que los va a exterminar, ¿cómo yo, siendo un judío, me voy a inclinar a Amán? Y obviamente que este hombre llamado Amán sí buscaba que Mardoqueo se inclinara, porque los dos conocen su contexto histórico. Ahora, también un dato importante: es la primera vez que para hablar de todo el pueblo hebreo se usa el término judío, ¿se entiende? Antes de eso no se usaba ese término, se usaba el pueblo de Israel, los hebreos,
o la casa de Israel, la casa de Judá, pero en este contexto ya el término judío se empieza a utilizar de manera general, y de hecho a la fecha, creo que de ahí en adelante, a la fecha es el término que usamos para hablar de cualquier israelita. ¿Cómo le decimos? Judío. Pero es aquí donde se empieza a acuñar ese concepto. Ok, tercera parte del documento. Se da el decreto de exterminio de los judíos del capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla de eso, la mayor parte. Amán hace valer su influencia ante el rey y logra que se dicte un edicto para que los judíos sean exterminados en todas las provincias del imperio el mismo día, el 13 del mes de Adar. O sea, ya hay un edicto para exterminarlos. Cuarta parte del documento. Los judíos claman a Dios. Del capítulo 3, versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 17, es cuando Esther y Mardoqueo llegan a mandar el anuncio para que ayunen, para que oren. Los judíos, al tener noticia del decreto, quedan consternados y oran a Dios, aunque la palabra Dios nunca se menciona. Esto otro dato importante. La influencia de Dios es palpable en todo el documento, ¿sale? Hay quienes han dicho es que la palabra Dios nunca se menciona, entonces este libro no es divino o no es inspirado por Dios. Pero aunque no aparezca la palabra Dios en el documento, la influencia de Dios en esta narración es palpable. Bueno, entonces los judíos, al tener noticia del decreto, quedan consternados y oran a Dios. Mardoqueo pide a Esther que interceda por su pueblo, y tanto Mardoqueo como Esther se dirigen en oración al Señor. Número 5, Mardoqueo se impone sobre Amán, capítulo 5 al capítulo 6, verso 14. Apoyada en la oración suya y de todo el pueblo, Esther se presenta ante el rey para solicitarle que acuda a un banquete que ha preparado y en el que piensa interceder por su pueblo. Aquella noche, en medio del insomnio, el rey se acuerda del favor que le había prestado Mardoqueo y decide recompensarlo. Bueno, pues Mardoqueo ahí es exaltado, ¿no? Y 6, para terminar, como era de esperarse, Dios salva a su pueblo del exterminio. Capítulo 7 al capítulo 10 hasta el final. Amán cae de la gracia ante el rey y es ahorcado, y Mardoqueo ocupa su puesto. Con los poderes recibidos, se escribe de parte del rey a todas las provincias, autorizando a los judíos a defenderse de sus enemigos. Acuérdense que el exterminio ya no se podía revocar, pero ahora se les da el permiso de exterminar también a los que quieran exterminarlos, o de defenderse al menos. El día establecido para su exterminio, los judíos se desquitaron de sus perseguidores. Para festejar el gozo de esta liberación se instituye la fiesta de Purim, que se celebra todos los años. Es una fiesta que a la fecha los judíos siguen celebrando, recordando cómo Dios los libró del exterminio. Aunque de ahí en adelante los exterminios van a ser constantes, ¿no? A la fecha. Bueno, vamos a lo más importante de nuestro estudio, temas teológicos. Obviamente no hay tantos temas teológicos como habría en otros documentos, pero al menos vamos a destacar 3 temas teológicos. El primer tema teológico sería propiamente la teología. Teología, recordemos, es la reflexión sobre Dios. Sobre la teología, otra vez decimos, el tema a destacar es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios incluye 3 aspectos doctrinales. ¿Cuáles serían? La soberanía divina, o sea, Dios gobernando todo. ¿Qué otro aspecto doctrinal de la providencia? El sustento de Dios. Dios sustentando el universo y en especial a su pueblo en todas las formas. Y el tercer aspecto de la providencia es la concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Concurrencia divina es una doctrina que habla de 2 cosas. De cómo Dios actúa de manera soberana, pero no lo hace ignorando a los seres responsables como los humanos. Es decir, Dios usa su soberanía dejando que los seres humanos hagan también su propia voluntad.
En una frase, Dios hace su voluntad, dejándonos hacer nuestra propia voluntad. Ejemplo: cuando Cristo murió en la cruz, la pregunta es, ¿murió en la cruz porque así lo quiso Dios o porque así lo decidió Poncio Pilato y los judíos? ¿Cuál sería la respuesta? Las dos cosas, ¿verdad? Él muere en la cruz porque así lo quiso Dios desde la eternidad, así Dios lo decretó, y Él murió en la cruz por la responsabilidad y la mala decisión de Poncio Pilato y de los judíos. ¿Ellos son responsables, sí o no? Dios los va a juzgar. ¿Dios cumplió su voluntad? Sí, y la cumplió dejando que estos agentes perversos como Poncio Pilato y los judíos hicieran su propia voluntad. ¿Se dan cuenta cómo actúa la concurrencia? O sea que Dios no nos deja vivir como robots, sino que Dios hace siempre su voluntad, como dirá Pablo, ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero curiosamente lo hace dejando que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Otro ejemplo: cuando José es vendido a los ismaelitas, ¿sí lo recuerdan? La pregunta es, ¿fue porque Dios así lo decidió? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero también fue porque así lo decidieron sus hermanos, ¿sí o no? Entonces, ¿sus hermanos son responsables? Sí, claro. ¿Y Dios así lo determinó? Sí. ¿Y Dios los va a juzgar? Claro, los va a juzgar, porque el hombre es responsable. Notemos cómo se traslapan o se conjuga la soberanía divina y la responsabilidad humana. Lo mismo pasa en el huerto del Edén. Dios había decretado desde la eternidad que el pecado llegase a surgir, ¿sí o no? Dios no lo creó, pero Dios decretó desde la eternidad, estableció en su propósito y en su consejo eterno permitir la existencia del pecado. ¿Pero Dios ama el pecado? No, claro que no. Dios no lo desea, lo repudia. Pero en su decreto eterno Dios así lo decidió, que permitir el pecado por alguna razón mayor, exaltar a Cristo obviamente. Ahora, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿Dios sabía que ellos iban a pecar o no? Pues sí. ¿Y si sabía, por qué dejó que existieran? Bueno, porque Dios decretó algo que va más allá de lo que podemos ver en las acciones humanas. Bueno, ¿Dios sabía que iba a ocurrir y podía frenarlo? ¿Sí o no? También, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en la concurrencia divina, Dios hace su voluntad, dejándonos hacer nuestra propia voluntad, y de esa manera somos responsables y Dios siempre tiene el control. Y aunque no nos damos cuenta, esto lo hacemos a cada momento de nuestros días. Por ejemplo, le predicamos a una persona y si no cree, ¿qué le decimos al final? Tú eres responsable y un día le vas a dar cuentas a Dios. ¿Le responsabilizamos, sí o no? Y sin embargo, le decimos, Señor, tú tienes la última palabra. Ningún pajarillo cae si no es por tu voluntad. ¿Se entiende? Y aunque los pajarillos caen por la voluntad de Dios, ¿el cazador es responsable o no? Sobre todo los hermanos, ¿cierto? Estoy aquí estirando pedradas a los que se van a casar. Bueno, entonces eso sería la providencia de Dios. Con respecto a la cristología, pues obviamente que con la cristología no hay una doctrina así como muy clara en el documento. Pero lo que podemos destacar es la preservación del pueblo judío. Me interesa mucho destacar que se llama pueblo judío en el documento, no se le llama pueblo de Israel, recordando que el mismo Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. ¿Sí se acuerdan eso? En Juan 4, que Cristo le dice a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, con respecto a la cristología, podemos destacar la preservación del pueblo judío con el fin de darnos al futuro Mesías. O sea, sin este documento y sin estos acontecimientos históricos, ¿habría llegado el Mesías? Pues no habría llegado. O sea, Dios quiso que estos acontecimientos surgieran así para preservar al pueblo y que en un futuro llegara nuestro Mesías, un judío precisamente. Y antropología y amartología, la naturaleza del hombre y el pecado en el hombre, esa es la idea.
el ser humano y el pecado. Bueno, de la naturaleza humana en este documento se destacan dos cosas: la humildad de Mardoqueo y la soberbia ¿de quién? De Amán. Como cristianos, nosotros debemos recordar que si somos como Mardoqueo, orgullosos, soberbios, altaneros, siempre nos va a ir muy mal y vamos a vivir en escasez, en dolor, en sufrimiento, en crisis, porque Dios resiste a los soberbios. Y si nos va un poquito peor, hasta nos van a ahorcar, como lo hicieron con Amán. Entonces, por una parte, en cuanto a la antropología del hombre en este documento, podemos ver en Amán la representación del ser humano en su soberbia y cómo éste termina en consecuencias trágicas, porque Dios resiste a los soberbios, porque Dios a los soberbios los mira de lejos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también podemos encontrar la humildad de Mardoqueo, que aunque Mardoqueo hizo algunas cosas grandes, en silencio siempre se queda, aunque al final el rey lo reconoce y lo exalta, y entonces debemos recordar que a los humildes Dios siempre les da lo mejor. Dios le da gracia a los humildes. Es más, debemos ser humildes, aunque no lo somos, debemos esforzarnos aún más porque nuestro Maestro nos da esa encomienda: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y solamente así hallarán descanso. Bueno, esos son los temas teológicos, hermanos. En cuanto a eclesiología, angelología, cosmología, escatología, pneumatología, realmente yo no encontré nada. Si alguno de ustedes tiene alguna observación, con todo gusto podemos también escuchar, ¿verdad? Y para terminar, retos de interpretación. Pues el reto de interpretación más importante tiene que ver con lo que ya venimos mencionando. Una pregunta: ¿cómo ejecuta Dios su voluntad? Le damos una estrellita a quien responda bien. ¿Cómo ejecuta Dios su voluntad? Dejándonos hacer nuestra propia voluntad. ¿Se entiende? O sea, si Carlos o Frank, que mañana van a evangelizar, ¿no?, están invitados a las 6, ¿verdad? Frank y Carlos dicen: no vamos, ya no vamos a ir nunca más. La gente no escucha, los hermanos no van, ponemos muchos pretextos, ¿no? Va a llover, hace mucho calor y es muy noche. ¿Dios respetará nuestra decisión o no? Claro que sí. Pero ¿salvación vendrá de otro lugar o no? Claro que sí, eso no lo podemos dudar. Sin embargo, si Fran y Carlos dicen: hay que hacerlo, vamos a hacerlo, ¿Dios hace su voluntad también ahí o no? Pues sí, porque Dios hace su voluntad, ¿cómo? Dejándonos hacer nuestra propia voluntad. Aunque parezca irónico, aún las acciones perversas de los reyes de Media y Persia, el mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sus decisiones y acciones eran parte del control divino, ¿sí o no? Por eso a veces se le llama mi siervo Nabucodonosor, y no es que fuera cristiano o adorador del Dios de Israel. O a veces se dice mi siervo Ciro, si era un asesino, pero se les llama así porque Dios está explicándonos que hace su voluntad, dejándolos hacer su propia voluntad. ¿Se entiende? Aún Satanás está en el control de Dios, nada se le escapa. ¿Se entiende la idea? Todo está bajo su control. Aunque algunos llegarán a la conclusión errada para acusarnos y decir: pues hagamos males para que vengan bienes. Pero esa no es la idea que queremos transmitir, no es la idea que queremos dejar plasmada en el corazón. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre este documento? ¿Alguna preguntita, comentario? ¿No? Sí. Ahí se está refiriendo la totalidad de la Jerusalén, solamente a la tribu de Judá. Ok. Bueno, debemos recordar que años atrás el rey Sennacherib se llevó al reino del norte, ¿sí se acuerdan? El rey de los asirios se lleva la parte norte de Israel. Años después van a regresar, pero específicamente aquí la mayor parte es la casa de Judá, principalmente, aunque también es probable que existieran parte de los israelitas del norte. Sin embargo, sí hay que mencionar, sí hay que destacar que en su mayoría eran de la casa de Judá,
y también por esa razón es muy probable que se les llame constantemente judíos, ¿no? Aunque es probable que también existieran personas del norte también ahí. ¿Algún otro comentario, hermanos? Sí, Frank. Mencionando la fecha de escritura de este libro, aproximadamente fecha fue. Ah, ok, sí es verdad. No noté la fecha, ¿verdad? No se las di. Bueno, la fecha se las mando por WhatsApp porque la verdad no la puse, pero debe ser aproximadamente un poquito más adelante de los documentos de Esdras y Nehemías. En cuanto al documento, sí, en cuanto a los acontecimientos, fueron mucho antes de a los de Esdras y Nehemías. Así es. Entonces, Esdras y Nehemías fueron testigos oculares de esto. Es probable que Esdras y Nehemías fuesen testigos de la providencia de Dios sobre estos acontecimientos en el momento en el que aún no se daba la restauración del pueblo ni del templo, ¿verdad? Y a partir de estos acontecimientos es que Esdras y Nehemías encuentran las facilidades de parte del imperio medo-persa para poder regresar. Aunque el documento de Esther, hay que enfatizarlo, no lo noté, pero sí tenemos por ahí el dato, fue escrito después de los documentos de Esdras y Nehemías, ¿sale? Bien, hermanos, ¿algún otro comentario, hermanos? ¿Pregunta? ¿No? Sí, hermano. Sí, es un debate bastante complejo en la historia de Media y de Persia, pero lo más probable es que al menos Asuero y el mismo que le da a Nehemías la facilidad, que creo es Artajerjes, fuesen el mismo rey. Aunque hay personas que tienen sus dudas sobre eso, es una probabilidad que sí, hermano, se refiera al mismo rey con diferentes nombres. Entonces, a veces por las fechas nos podríamos dar cuenta que sí, efectivamente, se están refiriendo a un mismo personaje con diferentes nombres, ¿no? Sí, porque cuando Nehemías va con Jerjes, cuando Jerjes, hay una parte que dice que la reina está con él. Ok. Eso parece que hace ver notar que esa reina es Así es. Así es, y también, bueno, eso que mencionas es importante, y también el hecho de que el mismo Artajerjes se interese por la tristeza de Nehemías. Pareciera que Artajerjes sí tenía ya una influencia o una empatía por los judíos que solamente se pudo haber logrado por la influencia de Esther en este caso, ¿no? Y de Mardoqueo. Entonces sí, hermano, es lo más probable, y yo creo que es una de las razones por las cuales los judíos dejaron a Esther como un libro canónico e importante. Me da mucho gusto, hermanos, que estén reflexionando sobre estos documentos. En verdad que a veces pareciera que estamos en la escuela, pero vale la pena que estemos reflexionando, estudiando, indagando. Hay algunos hermanos como Oscar y su servidor que tenemos Biblias de estudio. No sé si alguien aquí tenga Biblia de estudio, pero si la llegan a tener, casi siempre al inicio traen una introducción. O hay algunas Biblias de estudio que al final traen una panorámica de cada documento. Pero al menos lo que pueden hacer es leer el documento antes del jueves, ¿no? ¿Cuál toca dentro de 8 días? Job. A veces nada más no sabemos la primera partecita, ¿no? Y la última partecita. Pero échenle un ojo a Job, que es un documento bastante importante. ¿Le toca a alguien o me toca a mí? Me toca a mí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces hay que estudiar. Estamos, hermanos, ya por concluir nuestro culto. Vamos a dar paso a Olivares para lo que resta. Que Dios les bendiga.